El polvo de los caminos de Judea se levantaba, no como un simple remolino de tierra, sino como un presagio. Miles y miles de peregrinos caminaban con un solo destino, en mente en Jerusalén. La Pascua estaba cerca, y con ella, esa energía especial que solo se siente en la ciudad santa. Pero este año, algo había cambiado. En las conversaciones de los viajeros, en las posadas, en los mercados, no se hablaba tanto de los rituales del templo o de las leyes de los fariseos. El nombre en boca de todos era el de un hombre de Nazaret, y el de otro hombre, Lázaro, a quien muchos afirmaban haber visto salir de su propia tumba apenas unos días atrás. El responsable de ese milagro, Jesús, se había convertido en el centro de todas las expectativas. Justo en las afueras de la ciudad, en las laderas del Monte de los Olivos, cerca de las aldeas de Betfagé y Betania, Jesús se detuvo. Allí, en un acto que parecía sacado directamente de las antiguas escrituras, hizo una petición muy peculiar a dos de sus discípulos. Vayan a la aldea que está enfrente, les dijo, y en cuanto entren, encontrarán una burra atada, con su burrito al lado. Desátenlos y tráiganmelo. Esto no era una ocurrencia del momento. Siglos antes, el profeta Zacarías había anunciado que el rey de Israel llegaría a su ciudad, no en un carro de guerra, ni sobre un majestuoso caballo, sino con humildad, montado sobre un pollino, la cría de un animal de carga. Los discípulos obedecieron, trajeron a los animales y, en un gesto de profundo respeto, pusieron sus propios mantos sobre el lomo del burrito, para que Jesús se sentara. El escenario estaba listo para uno de los momentos más extraordinarios y paradójicos de la historia. Mientras Jesús comenzaba a descender por la ladera del monte, la multitud que se había congregado simplemente estalló. No eran solo sus 12 seguidores más cercanos. Era una marea de gente, hombres y mujeres, que lo habían visto sanar a los ciegos, que habían comido del pan y los peces que multiplicó, que habían escuchado sus palabras de vida. En un arrebato espontáneo de devoción y honor, la gente comenzó a quitarse sus propios mantos y a extenderlos por el suelo, creando una alfombra improvisada para su rey. Otros corrían a cortar ramas de las palmeras cercanas, un antiguo símbolo de victoria y soberanía, y las agitaban en el aire, saludando a Jesús mientras avanzaba por ese pasillo de gloria verde y telas desgastadas. De repente, un grito unánime rasgó el aire. «¡Hosana al Hijo de David! ¡Bendito el que viene en el nombre del Señor! ¡Hosana en las alturas!». El clamor era ensordecedor, lleno de una esperanza desesperada. La palabra Hosana no era un simple saludo, era una súplica que significaba «sálvanos ahora». El pueblo no aclamaba solo a un maestro o a un profeta. Veían en Jesús al libertador prometido, al Mesías que finalmente rompería el yugo de la ocupación romana y restauraría la gloria de Israel. Sus corazones ardían con la expectativa de una revolución política. Pero en medio de esa euforia colectiva, mientras la multitud cantaba y celebraba, Jesús miró hacia Jerusalén y sus ojos se llenaron de lágrimas. Él no veía el triunfo terrenal que ellos anhelaban. Veía una ciudad amada, que no era capaz de reconocer el momento de su visitación divina. Veía más allá de los ramos de palma y los cantos de alabanza. Veía que en apenas unos días, esa misma multitud cambiaría las palmas por látigos, y el grito de Hosana se convertiría en un escalofriante «Crucifíquenle». Lloraba por la tragedia de un pueblo que estaba a punto de rechazar a su única y verdadera esperanza. Al entrar por las puertas de Jerusalén, la ciudad entera se conmovió. El bullicio de los peregrinos se mezcló con un murmullo de confusión y asombro. «¿Quién es este?», preguntaban los que no lo conocían, los que acababan de llegar de tierras lejanas. Y la masa, ferviente y orgullosa, respondía: «Este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea». La atmósfera estaba cargada de una tensión palpable. Sin embargo, Jesús no se dirigió al palacio de Herodes ni a la fortaleza Antonia, donde residía el poder romano. Su destino era otro. Se encaminó directamente al corazón espiritual de la nación, el templo, la casa de su padre. Pero al cruzar los umbrales del patio de los gentiles, el lugar destinado para que todas las naciones pudieran acercarse a orar y buscar a Dios, la escena que encontró fue desoladora. Aquel espacio sagrado se había transformado en un mercado caótico
y corrupto. El balido de las ovejas destinadas al sacrificio, el aleteo nervioso de las palomas en sus jaulas, y sobre todo, el tintineo cínico y constante de las monedas de los cambistas, ahogaban cualquier posibilidad de oración o recogimiento. La fe se había convertido en un negocio redondo. Los sacerdotes, que debían ser los guardianes de la santidad del lugar, se habían asociado con los mercaderes para explotar a los peregrinos. Cobraban precios exorbitantes por los animales para el sacrificio, declarando impuros a los que la gente traía de fuera, y exigían un cambio de moneda obligatorio, con comisiones abusivas para pagar el impuesto del templo. La casa de oración se había convertido en una cueva de ladrones. En ese momento, la mansedumbre que había mostrado al entrar en la ciudad, montado en un burrito, la ternura del Cordero de Dios, dio paso al celo ardiente y la autoridad del león de la tribu de Judá. La Biblia nos cuenta que Jesús, con una determinación inquebrantable, hizo un látigo de cuerdas, no para golpear a las personas, sino como un símbolo de su autoridad, para limpiar, y comenzó a actuar. Con un movimiento firme y decidido, volcó las mesas de los cambistas. Las monedas, símbolo de la codicia que había profanado el lugar santo, rodaron por el suelo de mármol como gotas de una traición metálica. Abrió las jaulas y las palomas, que representaban las ofrendas de los más pobres, volaron hacia la libertad. Los mercaderes, los vendedores de ganado, todos retrocedieron, no ante la fuerza física de un solo hombre, sino ante una autoridad que no provenía de guardias armados ni de un poder político. Emanaba de una santidad pura y aterradora. Entonces, con una voz que resonó en todo el patio, sentenció, citando a los profetas Isaías y Jeremías han escrito: «Está en mi casa, casa de oración será llamada. Pero vosotros la habéis hecho cueva de ladrones». El silencio que siguió a sus palabras fue sepulcral. El ruido del mercado cesó, y por primera vez en mucho tiempo, el patio de los gentiles recuperó su propósito. Y en ese silencio ocurrió algo hermoso. Los ciegos y los cojos, aquellos que antes no podían ni siquiera acercarse al área del templo debido al caos y la multitud de mercaderes, ahora encontraron el camino libre. Se acercaron a Jesús, allí mismo, en el templo purificado, y Él lo sanó. El lugar que había sido profanado por el comercio, ahora era santificado por milagros de compasión, mientras la gente común se maravillaba de sus enseñanzas y de su poder. En las sombras de las imponentes columnas del templo, los principales sacerdotes y los escribas observaban la escena con ojos llenos de furia y odio. Jesús no solo había desafiado su teología y su interpretación de la ley, acababa de golpearles donde más les dolía, en sus bolsillos y en su autoridad pública. Justo frente a la multitud que los sostenía, había expuesto su corrupción delante de todo el pueblo. Esa misma tarde, mientras Jesús y sus discípulos salían de la ciudad para descansar en la cercana Betania, el complot para acabar con su vida dejó de ser una simple conversación en pasillos oscuros. Se convirtió en una necesidad urgente para la élite religiosa y política. La mecha de la semana más decisiva de la historia había sido encendida. El rey había entrado en su ciudad, había reclamado su templo, pero los dueños del sistema ya estaban conspirando, calculando el precio de su sangre. La confrontación final era inevitable. Gracias por acompañarnos en este viaje al corazón de la Semana Santa en sí. Esta historia te ha conmovido. No olvides darle a me gusta, compartirla y suscribirte al canal para no perderte los próximos episodios de esta increíble narrativa. Nos vemos en el próximo video. Mientras el sol de Jerusalén se ocultaba tras las colinas, un manto de color rojo intenso cubría las antiguas murallas de la ciudad. Era el jueves de Pascua, el día en que las familias de Israel se reunían para conmemorar aquella noche en Egipto, cuando la sangre de un cordero en los dinteles de sus puertas los salvó de la muerte. Pero en un rincón discreto de la ciudad, en un aposento alto preparado en secreto, se estaba gestando una Pascua totalmente diferente. Jesús sabía que su hora había llegado. Sabía que esta cena no era solo un recuerdo del pasado, sino el cumplimiento de un destino divino, trazado desde la eternidad. Al entrar en el salón, el ambiente entre los discípulos era extraño, una mezcla de devoción y una tensión que aún no lograban comprender.
A pesar de haber pasado 3 años escuchando sus enseñanzas, sus corazones todavía albergaban ambiciones muy humanas. Incluso en ese momento, a las puertas de la tragedia, discutían sobre quién de ellos sería el más importante en el reino que creían que Jesús estaba a punto de establecer. Observando el orgullo que aún manchaba sus almas, Jesús hizo algo que los dejó completamente paralizados. Se levantó de la mesa, se quitó el manto, se ató una toalla a la cintura. Tomó un recipiente con agua. Uno a uno comenzó a lavar los pies de sus discípulos. Esta era la tarea de un esclavo, el acto de servicio más humilde imaginable. El silencio en la habitación se volvió pesado, casi insoportable. Cuando llegó el turno de Pedro, el impetuoso pescador protestó con incredulidad: «¿Tú, Señor, me vas a lavar los pies a mí?». La respuesta de Jesús fue a la vez una advertencia y una promesa: «Si no te lavo, no tendrás parte conmigo». Con este acto, Jesús no solo estaba limpiando el polvo de sus pies, sino que les estaba entregando su mandamiento final. El verdadero liderazgo no se trata de dominio, sino de servicio. La grandeza no se mide por cuántas personas te sirven, sino a cuántas personas te entregas con amor. Una vez que todos estuvieron sentados de nuevo a la mesa, la atmósfera se volvió sombría. El rostro de Jesús se ensombreció, reflejando un profundo dolor espiritual. De cierto os digo, que uno de vosotros me va a entregar», declaró. La acusación cayó como un rayo en medio de la habitación. Los discípulos, aterrados ante su propia fragilidad, comenzaron a preguntarse unos a otros, llenos de angustia: «¿Soy yo, Señor? ¿Seré yo?». Incluso Judas Iscariot, que ya guardaba en su bolsa las 30 piezas de plata, el precio de un esclavo muerto, tuvo el cinismo de preguntar: «¿Soy yo, maestro?». Jesús le respondió con una sutileza devastadora: «Tú lo has dicho». Entonces Jesús mojó un trozo de pan y se lo dio a Judas. En esa cultura, compartir un bocado mojado era un gesto de amistad y honor. Pero en ese momento fue la señal de partida. El relato dice que Satanás entró en Judas y él se levantó y salió a la noche oscura. La traición ya estaba en marcha y el tiempo se agotaba. En ese instante, Jesús tomó el pan, lo bendijo, lo partió y se lo dio a los demás, diciendo: «Tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido». Luego, tomó la copa de vino, dio gracias y dijo: «Bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados». Ya no era la sangre de animales sacrificados en un templo de piedra, era su propio cuerpo y su propia sangre. Jesús se estaba entregando a sí mismo como el verdadero Cordero Pascual, aquel cuya muerte no solo liberaría a un pueblo de la opresión de un imperio terrenal, sino a toda la humanidad de la esclavitud, del pecado y la muerte. En esas últimas horas, Jesús les habló con una ternura infinita, como un padre despidiéndose de sus hijos. Les prometió que no los dejaría huérfanos, que les enviaría al Consolador, el Espíritu Santo, para que estuviera con ellos siempre. Les habló de la vid y los pámpanos, explicándoles que necesitaban permanecer unidos a Él para poder dar fruto en sus vidas. Les advirtió con realismo: «En el mundo tendréis aflicción». Pero inmediatamente les dio la mayo R de las esperanzas: «Pero confiad, yo he vencido al mundo». Al finalizar la cena, cantaron un himno. Las voces de los 11 hombres y su maestro resonaron en las paredes de piedra, una melodía de esperanza en medio de una noche que se cerraba sobre ellos como una trampa mortal. Luego, salieron del aposento alto y cruzaron el valle del Cedrón, en dirección al huerto de Getsemaní. A lo lejos, las antorchas de la guardia del templo comenzaban a encenderse, y en las sombras, Judas guiaba a los verdugos hacia su maestro. Jesús caminaba con paso firme, no porque no pudiera escapar, sino porque su amor era infinitamente más fuerte que su instinto de supervivencia. El sacrificio ya había comenzado en su corazón. Ahora, solo faltaba que su cuerpo siguiera el camino trazado hacia la cruz. La noche había caído por completo sobre Jerusalén, y el frío del valle del Cedrón calaba hasta los huesos. Imagina la escena. La luna apenas se filtra entre las ramas de árboles centenarios. Jesús y sus discípulos más cercanos llegan a un lugar que conocen bien, un refugio de paz entre olivos milenarios llamado Getsemaní. El nombre, que significa prensa de aceite,
No es una coincidencia. Esa noche, el alma del Mesías sería prensada bajo un peso que ningún ser humano ha portado jamás. Sentaos aquí, mientras voy allí y oro, les dice Jesús a la mayoría de sus discípulos, pero toma consigo a su círculo más íntimo en Pedro, Jacobo y Juan. A medida que se adentran en la espesura de los árboles, la actitud de Jesús cambia drásticamente. Aquel hombre que había calmado tempestades y caminado sobre las aguas, ahora muestra una angustia tan profunda que aterra a sus amigos más cercanos. Mi alma está muy triste, hasta la muerte, les confiesa, con una vulnerabilidad que nunca antes habían visto. Les pide una cosa sencilla, aunque velen con él, que simplemente estén presentes en su hora más oscura. Se aleja a un tiro de piedra, cae rostro en tierra, y en la soledad del huerto comienza la batalla más grande de la historia. Una batalla que no se libraba con espadas, sino en la voluntad. ¿Qué era lo que tanto le angustiaba? Jesús no temía simplemente a los clavos, a la flagelación o a la corona de espina. Lo que veía frente a él era la copa de la justicia divina. Imagina un cáliz espiritual que contiene toda la maldad de la humanidad. Cada asesinato, cada mentira, cada acto de crueldad, cometido desde Adán hasta el último hombre. Él, que era la pureza misma, sin mancha alguna, debía beber esa copa y, en un acto de amor incomprensible, hacerse pecado por nosotros. La presión interna era tan brutal, tan insoportable, que sus capilares estallaron. Su sudor, nos cuenta el Evangelio de Lucas, se convirtió en grandes gotas de sangre que caían al suelo, un fenómeno médico conocido como hematohidrosis, que ocurre bajo un estrés extremo. Abba, Padre, clama con voz quebrada, usando la palabra más íntima y familiar para Dios, como un niño pequeño llamando a su papá. Todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, pero no lo que yo quiero, sino lo que tú. En su agonía, busca consuelo en sus amigos, pero al regresar, los encuentra durmiendo. El peso del día, la confusión y la tristeza los habían vencido. La soledad de Jesús es ahora absoluta. Está solo, enfrentando el horror del pecado del mundo. 3 veces ora la misma oración desesperada, y 3 veces la respuesta del cielo es un silencio que confirma el sacrificio. No había otro camino para salvar a la humanidad. Un ángel desciende entonces, no para quitarle la copa, sino para fortalecer su cuerpo físico para que pudiera soportar lo que venía. Su espíritu ya había tomado la decisión definitiva. Se pone en pie, con el rostro manchado de sangre y tierra, y despierta a los suyos. Ya no hay angustia en su voz, sino una resolución tranquila. Levantaos, vamos, ved. Se acerca el que me entrega. La decisión está tomada. A lo lejos, el tintineo de las armaduras y el resplandor de las antorchas rompen la paz del huerto. Una turba, enviada por los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo, irrumpe entre los olivos. Están armados con espadas y palos, como si fueran a capturar a un criminal peligroso. Y al frente de ellos camina Judas Iscariote, uno de los 12. El traidor se acerca a Jesús con una sonrisa ensayada. «Salve, maestro», dice, y le da un beso. En la cultura de la época, el beso era el signo de la amistad más íntima, un saludo de profundo afecto y respeto. Aquí, en la oscuridad del huerto, se convierte en la señal acordada para identificar al condenado. Es la máxima traición. Jesús lo mira, no con ira, sino con una tristeza infinita. Judas, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? Esa pregunta resuena a través de los siglos. Es el dolor de un amigo traicionado. Los soldados avanzan para arrestarlo. Jesús, con una calma soberana, da un paso al frente y les pregunta: ¿a quién buscáis? Ellos responden: a Jesús de Nazaret. Entonces, él pronuncia 2 palabras que revelan su verdadera identidad divina: yo soy. En ese instante, la majestad del Creador del universo emana de él con tal fuerza que los guardias, hombres rudos y armados, retroceden y caen a tierra. Es un destello de su poder. Él podría haber destruido a todo ese ejército con un solo pensamiento, pero no lo hace. Se entrega voluntariamente. Pedro, siempre impetuoso,
en un arrebato de valentía carnal. Saca su espada y le corta la oreja derecha a Malco, el siervo del sumo sacerdote. Quiere defender a su maestro con la fuerza, pero Jesús lo detiene. «Guarda tu espada», le dice, y con una calma sobrenatural, en medio del caos de su arresto, toca la herida del hombre y lo sana. Es su último milagro antes de la cruz. Una lección final de amor, incluso hacia aquellos que venían a prenderlo. Jesús se vuelve hacia la turba y les recrimina su cobardía. «¿Como contra un ladrón habéis salido con espadas y con palos para prenderme? Cada día me sentaba con vosotros enseñando en el templo, y no me prendisteis». Ellos no se atrevieron a arrestarlo a la luz del día, por miedo al pueblo que lo amaba. Prefirieron la oscuridad, la traición y la noche. En ese momento, al ver a su maestro atado y prisionero, el pánico se apodera de los discípulos. Todo lo que creían, todo por lo que habían dejado sus vidas, parece desmoronarse. La valentía de Pedro se desvanece. El miedo es más fuerte. Abandonan a Jesús y huyen, desapareciendo entre las sombras de los árboles de Getsemaní. La profecía se cumple en «Heriré al pastor, y las ovejas del rebaño serán dispersadas». Jesús está completamente solo, en manos de sus enemigos. Lo atan con cuerdas y lo conducen brutalmente hacia la ciudad, cruzando de nuevo el arroyo Cedrón, pero esta vez no va como un maestro rodeado de sus seguidores, sino como un cordero llevado al matadero, en silencio. Mientras tanto, en la casa del sumo sacerdote, las luces están encendidas. No están durmiendo, están esperando. Los jueces ya se han reunido, y la sentencia, en sus corazones, ya estaba escrita mucho antes de escuchar la primera palabra del acusado. El juicio ilegal de la noche está por comenzar. Un juicio que cambiaría el destino de la humanidad para siempre. La noche caía sobre Jerusalén, pero no era una noche de paz. Por sus calles empedradas, a la luz temblorosa de las antorchas, Jesús era arrastrado por sus captores. Las sombras danzaban en los muros de piedra, como un presagio de la injusticia que estaba a punto de desatarse. Su primera parada fue la casa de Anás, y luego el palacio de Caifás, el sumo sacerdote. Allí, en la oscuridad, se había congregado el Sanedrín. Era una reunión ilegal, una farsa de juicio celebrada bajo el manto de la noche, violando sus propias leyes que prohibían los procesos capitales nocturnos. Pero para estos hombres, la ley era un obstáculo menor comparado con la urgencia de silenciar a quien consideraban una amenaza directa a su poder. La sala era un caos. Los sacerdotes, desesperados, buscaban testigos falsos para construir un caso contra Jesús. Sin embargo, los testimonios eran tan débiles y contradictorios que se desmoronaban por sí solos. En medio de todo, con las manos atadas, Jesús permanecía en un silencio majestuoso. Su calma era la acusación más poderosa contra la mentira que lo rodeaba. No pronunció ni una palabra para defenderse, cumpliendo así la antigua profecía de Isaías: como un cordero fue llevado al matadero y no abrió su boca. La frustración de Caifás crecía con cada minuto. Finalmente, se puso de pie, y usando el juramento más sagrado que conocía, intentó forzar una confesión. Miró a Jesús y le dijo: «Te conjuro por el Dios viviente, que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios». Jesús levantó la mirada. El tiempo del silencio había terminado. Ahora era el momento de la verdad. Con una voz firme, respondió: «Tú lo has dicho. Y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo». La reacción fue explosiva. Caifás, en un acto teatral de horror religioso, rasgó sus vestiduras sacerdotales, ha blasfemado. Gritó a la asamblea: «¿Qué más necesidad tenemos de testigos?». El veredicto fue unánime, un grito feroz que resonó en la sala: «Es reo de muerte». En ese instante, cualquier apariencia de justicia desapareció. La turba, envalentonada, se abalanzó sobre él. Algunos le escupían en el rostro, otros, tapándole los ojos, lo golpeaban, mientras se burlaban: «Profetízanos, Cristo, ¿quién es el que te golpeó?». El creador del universo, humillado por sus propias criaturas. Mientras tanto, en el patio exterior, la noche era fría. Un grupo de guardias y sirvientes se había reunido alrededor de una fogata para calentarse. Entre ellos,
Moviéndose entre las sombras, estaba Pedro. Había seguido a Jesús a la distancia, con el corazón dividido entre el amor y un miedo paralizante. Mientras intentaba pasar desapercibido, una criada lo reconoció. Lo miró fijamente y dijo en voz alta: «Tú también estabas con Jesús, el Galileo». El pánico se apoderó de Pedro. Un miedo helado, más intenso que el frío de la madrugada, recorrió su cuerpo. «No sé de qué hablas», respondió de inmediato, apartando la mirada. Se movió a otro lugar, pero la paz no duró. Otra persona lo señaló entre la multitud. Este estaba con Jesús de Nazaret. Con más vehemencia, Pedro lo negó de nuevo, esta vez haciendo un juramento: «No conozco a ese hombre». Pasó aproximadamente una hora. El nerviosismo de Pedro y su inconfundible acento galileo lo delataron. Un grupo de personas se le acercó, ahora con más seguridad: «Ciertamente, tú eres uno de ellos, porque hasta tu manera de hablar te descubre». La presión era insoportable. Acorralado y aterrorizado, Pedro explotó. Comenzó a maldecir y a jurar, gritando que jamás había conocido a Jesús, que nunca lo había visto. Justo en ese momento, mientras la última palabra de negación todavía estaba en sus labios, el primer rayo del amanecer atravesó la oscuridad, y un gallo cantó. Su sonido fue claro, agudo, como una cuchilla cortando el aire. En ese preciso instante, los guardias sacaban a Jesús del palacio para llevarlo ante el gobernador romano. El relato nos cuenta que, al pasar por el patio, el Señor se volvió y miró directamente a Pedro. No fue una mirada de condena, ni de ira, fue una mirada de un dolor infinito, pero también de una compasión que lo abarcaba todo. Esa mirada rompió a Pedro en 1000 pedazos. De repente, recordó las palabras que Jesús le había dicho apenas unas horas antes. «Durante la última cena, antes de que el gallo cante, me negarás 3 veces». Salió corriendo del patio, con el alma desgarrada. Y en la soledad del amanecer, Pedro lloró. Lloró con un llanto amargo, desconsolado, el llanto de un hombre que había traicionado a su mejor amigo, a su Señor. Mientras Pedro se enfrentaba a la amargura de su propia debilidad, Jesús entraba en el pretorio. La autoridad religiosa judía ya había dictado su sentencia de muerte, pero no tenían el poder para ejecutarla. Ahora, necesitaban la aprobación del poder imperial. El puño de hierro de Roma, el destino de Jesús, pasaba de las manos de los sacerdotes a las del gobernador romano, Poncio Pilato. La siguiente etapa de su camino hacia la cruz estaba a punto de comenzar. El sol de la mañana comenzaba a iluminar las imponentes torres del Castillo Antonia, esa fortaleza desde donde Roma vigilaba a la siempre volátil Jerusalén. Hoy, la ciudad santa estaba a punto de convertirse en el escenario del juicio más trascendental de la historia. Los líderes del Sanedrín, el Consejo Supremo de Israel, habían arrestado a Jesús y ahora lo llevaban ante Poncio Pilato. El prefecto romano de Judea, empero, se negaron a entrar en el pretorio, la residencia del gobernador. ¿Por qué? Para no contaminarse ritualmente y así poder celebrar la Pascua. Aquí se da una paradoja increíble. Aquellos que se preocupaban obsesivamente por su pureza externa estaban entregando a la inocencia misma para ser ejecutada. Estaban más preocupados por la limpieza de sus manos que por la limpieza de sus corazones. Pilato, molesto por ser interrumpido tan temprano, por lo que él consideraba una disputa religiosa local, salió al pórtico a recibirlos. Al ver a Jesús, un hombre visiblemente golpeado y agotado, pero que mantenía una dignidad que no encajaba con la de un criminal común, preguntó secamente: ¿qué acusación traéis contra este hombre? Sabía que había algo raro en todo esto. Los sacerdotes se encontraron en un aprieto. No podían presentar un cargo religioso como blasfemia ante un juez romano. A Roma no le importaban las disputas teológicas judías, así que cambiaron su estrategia. Recurrieron a una acusación política, una que sabían que Pilato no podría ignorar: la sedición. Hemos encontrado que este hombre pervierte a nuestra nación, prohíbe dar tributo al César y, lo más grave, dice que él mismo es el Cristo, un rey. Esta era una acusación muy seria. Un rey alternativo en Judea era una amenaza directa al poder del emperador. Pilato, ahora sí interesado, hizo entrar a Jesús al interior del palacio para interrogarlo a solas, lejos de la multitud manipuladora. Imagina la escena. El contraste no podía ser más absoluto. De un lado, Poncio Pilato,
el representante del imperio más poderoso del mundo, vestido con su túnica púrpura, rodeado de legionarios y símbolos de poder. Del otro, un carpintero galileo, con las manos atadas, sin ejército, sin riqueza, sin influencia política. ¿Eres tú el rey de los judíos?, preguntó Pilato. Su tono seguramente mezclaba curiosidad y un claro desdén. ¿Este hombre humilde pretendía ser un rey? La respuesta de Jesús lo descolocó por completo. Con una voz firme, que no mostraba miedo alguno, dijo: mi reino no es de este mundo. Hizo una pausa y continuó así: mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Esta respuesta dejó perplejo a Pilato. Él era un hombre cínico, pragmático, acostumbrado a lidiar con rebeldes y guerrilleros. Pero este hombre no hablaba de poder terrenal, de espadas, ni de rebeliones. Hablaba de un reino espiritual, un reino de la verdad. No veía en Jesús una amenaza militar, sino a un filósofo místico, alguien totalmente fuera de su comprensión. Convencido de su inocencia, Pilato salió de nuevo ante la multitud y sentenció con claridad: yo no hallo en él ningún delito. Pensó que con eso zanjaría el asunto, pero la multitud, incitada por los líderes religiosos, no se detuvo. Pilato intentó una salida diplomática. Al enterarse de que Jesús era de Galilea, lo envió a Herodes Antipas, el tetrarca de esa región, que casualmente se encontraba en Jerusalén para la fiesta. Siendo Galileo, Jesús caía bajo la jurisdicción de Herodes. Pilato esperaba así quitarse el problema de encima. Pero ante Herodes, un hombre conocido por su superficialidad y su crueldad, Jesús guardó un silencio absoluto. No respondió a ninguna de sus preguntas. Herodes, frustrado y sintiéndose ridiculizado, terminó por burlarse de él. Lo vistió con una ropa espléndida, como si fuera un rey de opereta, y lo devolvió al pretorio. El problema volvía a estar en las manos de Pilato. La presión sobre el gobernador aumentaba por momentos. La multitud afuera era cada vez más grande y más hostil. Pilato sabía perfectamente que los sacerdotes habían entregado a Jesús por pura envidia, porque su popularidad amenazaba su propia autoridad. Además, en medio de todo el caos, recibió un mensaje urgente de su esposa, Claudia Prócula. El mensaje era una advertencia solemne: no tengas nada que ver con ese justo, porque hoy he sufrido mucho en sueños por causa de él. Desesperado, Pilato recurrió a un último recurso legal. Existía una costumbre durante la fiesta de la Pascua: el gobernador romano podía liberar a un prisionero, el que el pueblo eligiera, como un gesto de buena voluntad. Pilato vio aquí su oportunidad. Les presentó una elección que en su mente era obvia y que definiría el corazón de la humanidad. De un lado, puso un hombre llamado Barrabás. Barrabás no era un ladrón cualquiera. Los evangelios lo describen como un sedicioso, un insurrecto y un asesino. Era la personificación de la violencia y la rebelión armada, precisamente lo que los judíos decían odiar del yugo romano. Del otro lado estaba Jesús, el hombre que había sanado a sus enfermos, devuelto la vista a los ciegos, alimentado a miles y enseñado con una autoridad y un amor nunca antes vistos. La elección parecía clara: vida contra muerte, en paz contra violencia. ¿A cuál de los dos queréis que os suelte?, gritó Pilato, convencido de que la lógica y la gratitud prevalecerían. Esperaba escuchar el nombre de Jesús, pero los principales sacerdotes y los ancianos no habían estado de brazos cruzados. Se habían movido entre la multitud, susurrando, persuadiendo, envenenando las mentes del pueblo. Lo que siguió fue un rugido que hizo temblar los cimientos de piedra del palacio. Un grito unánime y ensordecedor: ¡A Barrabás! ¡Suéltanos a Barrabás! Pilato no podía creer lo que oía. Estaba atónito. ¿Qué, pues, haré con Jesús, al que llamáis el Cristo?, preguntó, todavía con la esperanza de que recapacitaran. La respuesta llegó de inmediato, más fuerte y más furiosa que antes: sea crucificado. Pilato, el poderoso gobernador romano, se vio atrapado. Temía un tumulto, una revuelta en plena Pascua. Un incidente así mancharía su expediente y arruinaría su carrera ante el emperador Tiberio. Su ambición y su cobardía
pesaron más que su conciencia. Entonces, en un acto que pasaría a la historia como el símbolo máximo de la evasión de responsabilidad, pidió un recipiente con agua. Delante de toda la multitud, se lavó las manos y declaró an inocente: «Soy yo de la sangre de este justo». Allá vosotros, intentaba limpiar su culpa con agua, pero la mancha era imborrable. El pueblo, en un arrebato de ceguera espiritual y furia colectiva, respondió con una frase escalofriante, cuyas consecuencias resonarían a lo largo de los siglos: «Han su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos». Pilato, aún buscando aplacar la sed de sangre de la turba sin llegar a la ejecución, tomó una decisión intermedia. Ordenó que Jesús fuera azotado. Quizás, pensó, si les mostraba un hombre destrozado, sentirían lástima y se conformarían. Los soldados romanos, expertos en el arte de la tortura, llevaron a Jesús al patio interior del pretorio. Allí lo ataron a una columna y descargaron sobre su espalda el temido flegro. No era un látigo común, era un arma terrible, con múltiples correas de cuero a las que se ataban bolas de plomo y trozos afilados de hueso de animal. Cada golpe no solo magullaba, sino que desgarraba la piel y arrancaba pedazos de músculo, dejando la carne viva. Pero la crueldad no se detuvo en el dolor físico. Los soldados, viendo que la acusación era por ser rey de los judíos, decidieron organizar una parodia macabra. Para burlarse de su supuesta realeza, le echaron encima un manto de color escarlata, como una túnica real. En su mano, en lugar de un cetro de oro, le pusieron una simple caña. Y luego, el acto de crueldad más simbólico, antejieron una corona, pero no de laurel, sino de espinas. Ramas largas y afiladas que hundieron en su cabeza, haciendo brotar la sangre por su frente y su rostro. La humillación continuó. Se arrodillaban ante él con risas burlonas, fingiendo adoración y diciendo: «Salve, Rey de los judíos», y mientras lo honraban, le escupían en el rostro y le golpeaban la cabeza con la misma caña que le habían dado como cetro, clavando las espinas aún más profundamente. Pilato, creyendo que esta visión de un hombre completamente deshecho, ensangrentado y humillado, finalmente inspiraría lástima y pondría fin a la locura, lo sacó fuera una última vez. Lo presentó ante la multitud y pronunció las famosas palabras: «Ecce homo». He aquí el hombre, mírenlo. No es suficiente, pero no hubo compasión, no hubo piedad. El odio religioso, cuando se desata, es más fuerte que la lástima humana. Los gritos de «¡Crucifícale! ¡Crucifícale!» se volvieron un clamor ensordecedor, unánime, imparable. Pilato finalmente entendió, había perdido el control. Su carrera estaba en juego. Ante Dios, liberó a Barrabás, el asesino, que desapareció entre la multitud, y entregó a Jesús, el justo, a la voluntad de sus verdugos. La sentencia estaba firmada. El Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, estaba a un paso de comenzar su dolorosa marcha hacia la colina de la calavera, el Gólgota, para cumplir su propósito final.